hablando, en realidad yo lo traía preparado para compartirlo con ustedes, lo que venía hablando el periodista de exteriores de nuestro programa, sí. Tony Delamo, de lo que el doctor Manes manifiesta y de esta nueva, diría yo, mirada que hay sobre la neurociencia. Yo había rescatado algo que, si bien no tiene que ver con el tango, tiene que ver de alguna forma con las letras de tango, claro, con los sueños, con la imaginación, no solamente con el amor, sino con esta necesidad de permitirnos equivocarnos. Esto fue lo que más me llamó la atención a mí, de lo que él manifestó en una charla que dio hace tiempo, y de la cual sintetizamos de todo lo que él había hablado, porque está muy bien como lo dijo Tony Delamo. Él intervino, no directamente en la operación de la presidenta, pero sí como especialista, no como cirujano, sino como especialista en todo lo que el cerebro tiene en su forma, y como investigador. Entonces me voy a permitir leer algunos párrafos, porque como son estrictamente acepciones que él ha volcado a propósito de por qué estaría bueno permitir equivocarse. Dice que el cerebro fundamentalmente está ligado a la creatividad. Y la verdad que es cierto, ¿no? Uno, bueno, no necesita explicar mucho eso. Pero que para poder ser creativos necesitamos estar relajados. Porque se ha comprobado que es en aquellos momentos en los cuales uno se siente distendido que uno es capaz de generar una idea. ¿Y por qué habla del temor a equivocarnos? ¿Y por qué traigo yo este tema hoy a la 2x4? Porque pienso que a medida que nosotros, y él coincide, tal vez yo coincido con él en esta idea, que a propósito de ir cumpliendo años, cada vez tenemos más condicionamientos y cada vez nos asustamos más de los cambios. Tal vez para los que son más pequeñitos, para los chicos, ese mundo lúdico, nosotros mismos, ese mundo lúdico con el cual interactuábamos en el patio de nuestros abuelos, en el fondo de la casa de nuestros abuelos, o donde pudiéramos, en la plaza o en el lugar que tuviéramos, era un mundo abierto, lleno de personajes con los cuales hablábamos, dialogábamos desde el amigo invisible, y muchas veces nos sorprendemos, aún hoy cuando miramos a los niños de nuestra familia, haciendo algo o interactuando en algún juego que nosotros desde adultos decimos, pero esto no seríamos capaces de hacerlo, ¿no? Cierto. Hoy es el cumpleaños de un niño, por ejemplo, que desde muy chiquito fue un programa de televisión, y yo sé que esto genera controversia, si es ejemplo, si no es ejemplo, pero que desde muy chiquito fue un programa de televisión y fue capaz de interactuar con una pelota sin que nadie se lo enseñara, ¿no? Y de otro niño que también, siendo muy chiquito y no reuniendo las condiciones físicas para hacerlo, también se transformó en un número 1. El primero del que hablaba era, obviamente, de Maradona, que hoy es su cumpleaños y que fue al programa de Pipo Mancera y que mostró una versatilidad para ese juego, que lo primero que se le ocurrió al conductor fue decir, bueno, pero ¿dónde aprendiste esto? En ningún lugar. Lo aprendió desde su cerebro, en ese lugar creativo que un niño tiene cuando está en libertad. En el caso de Messi, más allá de que tuvo la ayuda de la ciencia para poder ser más alto, para poder adquirir esa serie de condiciones físicas que iba a necesitar para ser el número 1, también se destacó porque no había una historia familiar que lo llevara ahí. Y parte de esto, digamos, va mancomunado, se engancha con lo que habíamos hablado el otro día a propósito de por qué no hay genios hoy. Y yo me permito, para la audiencia, tirar esta pregunta sobre la que yo tampoco tengo respuesta. Si no será porque no nos permitimos tener ese periodo de ocio que estaba tan claro descrito en los colegios de la escuela primaria. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para jugar o para recrearnos cuando éramos más adultos en aquello que nos gustaba. Decía yo que el doctor Manes manifiesta también que entre los estudios que se han hecho, esto de tenerle miedo a la equivocación resulta ser una valla bastante difícil de voltear. El miedo al que dirán, el miedo al que si yo me arriesgo a hacer esto, por eso tanto hoy la carrera de los emprendedores que uno ve, que son chicos jóvenes, que a lo mejor con muy poco capital se animan por no tener este condicionamiento a llevar adelante una empresa y de pronto lo logran. Es en ese momento de creatividad y de ensoñación cuando, por ejemplo, figuras como Paul McCartney fueron capaces de soñar un tema como Yesterday. Y él dice que se levantó a la mañana y lo escribió, como diríamos en Buenos Aires, de una.
Sí, y es más, ¿sabés que hasta Paul McCartney se puso a investigar y averiguar? Porque le salió en forma tan automática que él pensaba que ya estaba escrito, que lo recordaba. Claro, de algún lugar. Sí, y no, fue creación pura. Dicen que el cerebro trabaja, no dicen, lo dice Manes, que el cerebro trabaja con absoluta libertad cuando se está en ese periodo de ensoñación, cuando dormimos. Y no lo dice acá, pero alguna vez yo lo he escuchado recomendar que a veces cuando soñamos algo que nos impacte, que nos parece interesante, que lo escribamos, que no lo dejemos pasar, porque sin duda tiene algún significado, más allá del que puede tener para los profesionales de la psicología. Quería un poco como conclusión, en una sociedad donde a veces aparecemos tan divididos, ¿no? Que eso es lo que yo creo que más nos duele en el alma a muchos de los argentinos. Tal vez lo que deberíamos aprender es que los mejores logros vinculados al conocimiento se generan por la inteligencia colectiva. Aquello por lo que muchos nos criamos, en donde en un equipo se ponía una idea y cada uno desde un lugar la podía alimentar. El conocimiento que se genera en equipo es mucho más que la suma de las partes, dice. Y voy a hacer referencia a un tema que tiene que ver con nosotras, con las mujeres. Si está ahí, cebándole un matecito a él, pare, porque esto habla bien de nosotras. Dice, ¿qué factor predice el éxito? ¿Y sabes lo que contestó el doctor Manes? La presencia de mujeres. Se cree que por el factor emocional. Así que, algunos tips para recordar. Si un equipo funciona bien, es porque no es solo la suma de las partes, sino porque pudo haber existido una complementariedad, con lo cual deduzco que una sociedad en la cual vemos que cada vez más hay una grieta en donde parece que nos cuesta ponernos de acuerdo, esto es porque seguimos interactuando en forma facciosa, por partes, y no somos capaces de complementarnos. Es cierto, y esto que es tan interesante que estás diciendo, lo pueden volver a ver y escuchar, porque tal vez uno en la velocidad, en el vértigo del momento, ¿no? Sí. Dijo, uy, esto que dijo Carolina, esto mismo lo pueden ver y escuchar. ¿Dónde, Así Carolina? es. Bueno, nosotros trabajamos, somos mujeres las que lo hacemos, en nuestra página que es www.elportaldenoticias, carolinaperin.com, y también tenemos una fanpage, trabajamos mujeres en esto también, que la pueden encontrar en Facebook y a través de Carolina Perin Comunicación y también por supuesto en Twitter. Bueno, allí pueden ver, no solo escuchar conceptos tan interesantes, sino ver lo que ocurrió aquí en el estudio mismo de la radio, porque esto se filma, imágenes. Así es, se filman y esto que yo digo, viste, que somos mujeres y a veces tenemos mala prensa, mujeres debe ser un lío. No lo es. Para nada, motivador y qué gran equipo conforman. Sí. Esto de cometer errores, uy, me voy a equivocar, puedo cometer un error, sabes que en el fondo es miedo también. Claro que sí. Y sin entrar en un terreno psicológico demasiado profundo ni ir más allá, pregúntate por qué tenés miedo. Claro. ¿Qué es lo que te genera miedo? Y hay que animarse. Anímese, Sí. si te equivocas y bueno, será un error, experiencia y seguirás caminando. Error acierto, así es la vida y no depende de los años. Ya lo creo. Y hay un tango que dice, nos habían suicidado los errores del pasado. Y esto no es reciente, tiene unos cuantos años, 1946, fue escrito por Homero Expósito, se llama El Milagro. Gracias, Caro, como siempre. Muchas gracias a vos. Carolina Perin.